Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos en la tertulia, estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. La Cámara de Representantes homenajeó en octubre al Partido Comunista del Uruguay, que este año cumple 100 años. El viernes pasado, en los telegramas, y a raíz de aquel hecho político, Gonzalo proponía retomar las discusiones que se dieron en el Parlamento. La pregunta era más o menos, ¿cuánto contribuyó el comunismo a la democracia liberal? Gonzalo, tomamos el guante, aceptamos tu sugerencia. Vamos por ahí entonces y empezás tú. Sí, cómo no. Pasa que, claro, esto no es un tema para tratar en 5 minutos, pero yo diría lo siguiente. En primer lugar, como no hay ningún comunista en la mesa, lo primero que sí quiero expresar es que yo tengo mucho respeto por los comunistas. Fueron compañeros de ruta mío en muchos países, en muchas distintas causas. Yo estoy absolutamente convencido de que ellos creen en la utopía en la que creen. La utopía es básicamente compartible, es una utopía de igualdad y justicia sociales, y no es la utopía de un fanático religioso ultraortodoxo, así que yo con eso no tengo problema. Y también creo que ellos están dispuestos y sufrieron persecuciones, cárcel, tortura, incluso dieron la vida por eso, y eso es respetable. Creo también, además, de que los comunistas lucharon en toda América Latina contra las dictaduras clásicas nuestras, Somoza, Batista y compañía, y sobre todo contra las dictaduras que fueron patrocinadas por aquellos que querían detener el expansionismo soviético en América Latina, que fue la que sufrimos aquí en el Cono Sur. Entonces, yo tengo respeto por los comunistas, tengo agradecimiento por el combate que hicieron contra las dictaduras, pero no tengo nada que agradecerles con respecto a la construcción de la democracia liberal como nosotros la conocemos. ¿Por qué? Porque los comunistas tienen la honestidad de admitir de que ellos no creen en esa democracia liberal. Ellos creen en una sociedad sin explotadores y explotados, sin propiedad privada de los medios de producción, sin propiedad privada de los servicios que se dan al público, que se dan a la sociedad, donde cada uno provee según sus posibilidades a cada quien, según sus necesidades. Es una utopía que uno puede compartir idealmente, con una pequeña condición, que es que no se ha dado en ningún lugar del mundo. En ningún lugar donde hubo regímenes comunistas se dieron esas características, para nada. Entonces, lo que me parece que cuando se hace un homenaje a esto, al Partido Comunista Uruguayo, yo creo que sí se le puede agradecer por las contribuciones que ellos hicieron a todas estas cosas que mencioné, pero no a la democracia, porque yo creo que ellos no creen en esta democracia liberal. ¿Quién toma la palabra ahora? A ver, Juan, sí, desde hace un rato era evidente que a Juan le correspondía seguir. Dale. Bueno, yo creo que la pregunta no está bien formulada, porque es como preguntar qué hizo el papado o el fútbol por la democracia liberal. Creo que son cosas distintas. Y creo que además la palabra comunismo tiene más de 3 significados, y pienso que la intención de Gonzalo es hablar de lo que llamamos socialismo real. Entonces me quiero concentrar en ese caso. Y hay una contribución que es muy significativa. Creo que hay una comparación histórica muy significativa que muestra para qué sirvió todo eso, que es la comparación entre la India y la China. La India se convirtió en una democracia liberal en 1947, cuando se independizó, digamos, como colonia inglesa. China fue comunista en 1949, es decir, casi en el mismo momento. Son dos países que tienen unas enormes y que tienen una población enorme, comparable, más o menos la misma población. Partían de una situación de pobreza descomunal y una de desorden de descomposición social gigantesca.
Veamos qué hizo la democracia liberal por la India y qué hizo el comunismo, el socialismo real en China. China se convirtió en una potencia capitalista, posiblemente la mayor del mundo, en poco tiempo, ¿no? Demostró que si bien falta todavía para que se genere una democracia, es inevitable en el proceso de democratización que está ocurriendo. Y creo que esto es cuestión de esperar un par de años nomás, unos poquitos años para que haya elecciones y se convierta en una cosa bastante parecida a una democracia literal. En cambio, ¿qué hizo la democracia liberal en la India? No ha llegado a modernizar el país, no tienen ni siquiera una sola lengua, no han podido destruir el sistema de castas y no se han incorporado al mercado mundial de forma significativa, a pesar de tener más o menos el mismo tamaño y las mismas condiciones y el mismo punto de partida en fechas en el tiempo, en un caso y otro. Es decir, que de primeras así nomás se puede decir, la democracia liberal es una cosa muy bonita en la teoría, igual que el comunismo, en cual alguna de sus significados es algo muy bonito en teoría, pero pueden ser ineficaces en algunas cosas. Y creo que donde la democracia liberal es ineficaz es para modernizar una colonia, un país atrasado. Si el caso de China no alcanza, hay que pensar también que el caso de Vietnam es otro ejemplo de colonia europea que se convirtió a través del socialismo real en un país moderno y pujante. En cambio, no hay ninguna colonia de América Latina, por ejemplo, que a pesar de su democracia liberal más o menos imperfecta o perfecta, consiguió salir de las condiciones y ser significativa, un país moderno inmerso en el mercado mundial. De modo que creo que hay buenas razones para pensar que ni la democracia liberal es tan maravillosa, ni las distintas significaciones del comunismo son tan horribles. Gonzalo toma apuntes mientras te escucha, ya veremos qué tiene para decir. Horror profundo. Dice que es un error profundo, horror con H, pero vamos a escuchar primero a Alejandro y a Marce. Bueno, en realidad, como decía al principio Gonzalo, es bastante admirable lo que hacen los comunistas en cuanto a la fidelidad y el compromiso que tienen con ese ideal que persiguen. Es admirable y bueno, a mí me da un gran placer y hasta una cierta envidia ver cómo se comprometen muy en serio en sus vidas con lo que están persiguiendo. Y me estoy refiriendo a los comunistas uruguayos, naturalmente, que son los que uno puede llegar a conocer personalmente, ¿no es verdad? Esa fidelidad, ese compromiso son, en verdad, admirables. Pero bueno, yendo al Partido Comunista en sí mismo, no hay que olvidarse que es marxista-leninista. ¿Se acuerdan ustedes las 21 condiciones de Lenin? De las purgas, las increíbles purgas de la década del 20, del 30, del 40 incluso. Los 60 millones de muertos por el comunismo a los cuales se refería siempre José Claudio Williman en las tertulias de Perspectiva. Y eso se traduce además en que teóricamente, en el campo teórico al menos, se sostiene la necesidad de la dictadura del proletariado. Eso que le costó de alguna manera a Eugenio Gómez perder el puesto en el 55, creo que fue, y a Jaime Pérez, que se lo ignorara a partir de la caída del régimen soviético, al punto que cuando murió por el 2005, nadie del Partido Comunista Uruguayo se fue a acompañarlo en su última despedida. Se apoyó por el Partido Comunista de la Unión Soviética, se apoya a Cuba, se apoya a Venezuela. Los comunistas durante decenios lucharon contra los homosexuales, por ejemplo, con frases lapidarias de todos los líderes y de los regímenes, hasta casi ahora. Lucharon contra la religión, ¿no? Cualquier profesión religión era vista como el diablo y ahora, bueno, parece que está más suavizado en ese aspecto, pero según dicen no tanto, ¿no? En Uruguay, además, todo esto a uno le hace pensar que el rol del Partido Comunista dentro del sistema político uruguayo ha sido bastante raro. Siempre apeló con escasa participación de apoyo numérico
acudió a los frentes, en los cuales, siendo una minoría, con los famosos frentes, el Fidel, la democracia avanzada, el encuentro progresista, el mismo Frente Amplio, tiene siempre posiciones de decisión y de poder que son muy superiores a las que les correspondería numéricamente. Pero bueno, no puedo menos de tener presente en este momento la condena del Parlamento soviético a los partidos comunistas, el Parlamento Europeo de septiembre del año pasado, la explícita condena a los partidos comunistas, a los regímenes comunistas, al comunismo, comparándolo con el nazismo, ¿verdad? Y con el fascismo. Incluso en estos días, el 4 de noviembre, en Eslovaquia, como un ejemplo nada más, porque hubieron varios países de la misma región que proclamaron lo mismo, en Eslovaquia se declaró el Partido Comunista por el Parlamento como una organización criminal, prohibiendo todo tipo de símbolos del Partido Comunista, al igual que se había prohibido con el nazismo. Y esto no es solo de Eslovaquia, ¿no? Ya les mencioné el Parlamento Europeo, pero también en Polonia, según una declaración similar, en Ucrania, en Lituania, en Georgia, en Letonia, y creo que en algún otro país, ya declaraciones formales en las cuales se asimila públicamente a los partidos comunistas con los regímenes, con los partidos nacionalsocialistas y fascistas, ¿no? que bueno, formalmente han desaparecido, pero el comunismo no. Y el comunismo nuestro además sigue siendo marxista-leninista, y así se proclama. Está bien que han contribuido muchísimo a algunas luchas. También tengo muy presente lo que decía Wilson Ferreira, antes del golpe de Estado, pero inmediatamente antes, la verdad, cuando imputaba al Partido Comunista una responsabilidad que trascendía la de los movimientos como el de los Tupamaros en el golpe de Estado. Fue terrible aquellas declaraciones de Wilson públicas y que creo que todos conocemos. Bueno, así que el Partido Comunista como tal creo que no se merece un homenaje del Parlamento. Los comunistas como personas merecen mi admiración, por lo menos su gran mayoría. Bueno, vamos a ver si escuchamos a Marcia y cómo hacemos para que el tema tome forma con los pocos minutos que nos quedan. Bueno, la verdad que sí que contamos con muy poco tiempo para estos temas. Yo creo que sí, que el comunismo es una ideología que ha aportado mucho a la humanidad, y me parece que no podemos caer en la burda simplificación de poner al comunismo por un lado como una especie de fanatismo, ¿no? Totalitario, y por el otro lado una democracia liberal que en sí misma no es más que una frase vacía de contenido. ¿Qué es una democracia liberal? Bueno, deberíamos contextualizar de qué estamos hablando, en qué lugar, en qué momento, en qué país, bajo qué condiciones políticas, económicas, sociales, culturales. Y con el comunismo pasa lo mismo. Es cierto, sí, el marxismo-leninismo en una hipótesis filosófica, no olvidemos que es una hipótesis filosófica de Marx. Luego Lenin la trató de llevar a la práctica, o sea que el marxismo es una cosa y el leninismo es otra. En la hipótesis filosófica, decía de Marx, él imaginó una dictadura del proletariado, pero también la imaginó como algo provisorio, que debía conducir, sí, a una sociedad sin clases. El mismo extremo, si ustedes quieren, de ilusión, en el que cayó su maestro, que fue Hegel. Hegel fue maestro de Marx y también llegó a considerar que el estado ideal era el estado prusiano y que un día debía llegarse en un idealismo absoluto, porque no olvidemos que Marx invirtió los términos. Marx habló de un materialismo histórico y Hegel de un idealismo histórico, pero los dos son dialécticos. Y bueno, también incurrió en una especie de, digamos, utopía. Marx incurrió en una utopía al imaginar una sociedad sin clases. Pero eso es una cosa. Otra cosa es el comunismo vivo, histórico, real, concreto, cómo se va desenvolviendo en las sociedades. ¿Y qué es una democracia? ¿Y qué es una democracia liberal? Y tiene que ser la única manera de concebirla. ¿Una democracia liberal qué es? ¿Es tal vez apostar al desarrollo económico y a la libertad? Bueno, las dos grandes tensiones que mueven a toda democracia, porque el tema es tan grande que tengo que hacer un monstruoso poder de síntesis. Las dos grandes tensiones, digo, que mueven a toda democracia son el hilo de la libertad por acá
más o mayor o menor libertad, con todas las consecuencias que puede tener para los más vulnerables, y más o menor igualdad por acá. Y en ese sentido, el Partido Comunista ha contribuido en Uruguay de una manera muy digna y muy valiosa a intentar mejorar justamente la igualdad social, los ideales de justicia social. Entonces, yo lo que no quiero es caer en simplificaciones que me parecen burdas y que derivan en buena medida de la Guerra Fría, de la oposición de esos dos grandes bloques, ¿verdad? Bloque comunista, socialista, bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Porque entonces si decimos el comunismo es un demonio porque no es democracia, y la democracia liberal, ¿qué es? Y en Estados Unidos ha desencadenado olas de guerras de lo más sangrientas que han vulnerado todos y cada uno de los derechos humanos. Mensajes que democracia. Mensajes que van en la dirección de equilibrar el debate tal cual viene, por lo menos hasta ahora. Dice, por ejemplo, uno de ellos, Andrea, los escuchas estamos grandes para asustarnos con el cuco del oso ruso. Otro oyente, en este caso Marcelo, dice que debería recordarse la participación de los comunistas en defensa de la República Española. Y por último, cito a Marcos, que dice, el comunismo puede que no sea aplicable a la convivencia humana, pero contribuye a los equilibrios y evita radicalización. Esa diversidad es fundamental. Bueno, ¿qué dicen, Gonzalo? Emiliano, no, sí, primero, con Juan, con mucho gusto, un día hablamos de India y de China, pero yo estaba hablando del Uruguay. No estaba hablando de Rusia y de China. Y yo utilicé, lamentablemente, ahora me arrepiento, democracia liberal, para que quede bien claro que me estaba refiriendo no a la democracia de la República Alemana, que se llamaba democrática, o a la de Yemen, que se llamaba democrática y era comunista. Era para diferenciarla de las repúblicas, porque democracia se ha aplicado a muchas cosas. Yo estoy hablando de la democracia uruguaya. Y les voy a decir lo siguiente. Yo estoy muy orgulloso de la democracia uruguaya. La democracia uruguaya figura entre las 20 democracias plenas del mundo. Figura también en el puesto 23 en las índices de transparencia. Es decir, que no solo es una democracia, sino que además es honesta. Y en esa lista en donde figuran Uruguay junto a otros países, esos países son los que viven con mayor justicia social, son los que viven con mejores ingresos, con mejores servicios y con mayor libertad. Entonces yo estoy muy orgulloso de que este pequeño país, en la situación geográfica en la que se encuentra, en el continente en el que se encuentra, haya podido generar esta democracia que a mí me enorgullece. Y para referencia histórica de Juan, cuando Valle y Ordóñez inicia con este proceso democrático, él estaba bien consciente de las conclusiones de la Primera y la Segunda Internacional, estaba bien consciente de la lucha entre los marxistas y los anarquistas, sabía muy bien todo eso. Y sin embargo, introdujo en el Uruguay una democracia que tenía características distintas de esa, con una altísima preocupación por lo social. Es decir, yo creo en esta democracia uruguaya y estoy absolutamente dispuesto a discutir con cualquier comunista soluciones mejores. Juan, ahora, lo primero que le voy a exigir es que me diga dónde está ese modelo político, y que no me diga China, porque China es un capitalismo de Estado. Bueno, ahí está. Que me diga en qué país, que me diga qué modelo, que me diga dónde está el modelo, hacia dónde vamos. Porque los países que no van hacia un mismo lugar no se desarrollan. Los países que viven con conflictos internos y no deciden para dónde tienen que ir y se ponen de acuerdo, no se desarrollan. Bueno, un problema que estamos teniendo con esta discusión es que tú estás, por ejemplo, proponiendo ese debate con un comunista, y en la mesa claramente esa categoría creo que no la tenemos. Entonces habría que darle, no sé, una segunda parte, un nuevo giro, otro encare a lo que en este momento estaba señalando Gonzalo. No sé si Juan, que quedó ahí en un entredicho con Gonzalo, quiere en el final agregar algo. Juan. Sí. Creo que, primero, que
China es un capitalismo de Estado. Bueno, Lenin decía, el comunismo es el capitalismo de Estado, ¿no? Es decir, que es una de las tantas definiciones que tiene la palabra comunista. Y creo que lo que es indudable... De a uno, Gonzalo, ¿está hablando Juan? Lo que es indudable es que China empezó con una dictadura comunista de Mao, y luego apareció un liberal como Deng, y luego apareció la modernización, y luego se está tragando a la economía del mundo. Es decir, todo eso ocurrió, y todo eso ocurrió, es decir, como desarrollo de ese capitalismo de Estado, comunismo, socialismo real, o como se lo quiera llamar. Puntos suspensivos por ahora, pero Marcia pedía la palabra para ¿qué? ¿Para agregar algo? ¿Añadir? Quería decir que no podemos ver el comunismo nada más que como una fórmula teórica. Es un gravísimo error, porque me parece que es un grave error borrar la historicidad de la historia, valga la redundancia. Porque con esa lógica tendríamos que dividir a todas las ideologías del mundo en prácticas o en teóricas. No, la historia se vive, las ideologías se viven y se plasman en la praxis humana. Y no olvidemos que la praxis también tiene un componente de ética. En ese sentido, también quiero señalar que todas las más sangrientas dictaduras latinoamericanas no han sido comunistas, han sido inspiradas por el imperialismo neoliberal, y todas ellas han intentado justamente ir a contrapelo de la redistribución de la riqueza, en definitiva. Las más sangrientas dictaduras que hemos tenido en América Latina han ido en contra de la redistribución de la riqueza, que es uno de los pilares del comunismo. Pero vuelvo a insistir, el comunismo, como cualquier otra ideología, tendrá su antecedente teórico, pero tiene que plasmarse también en los hechos. Y una democracia no se limita al desarrollo económico y al liberalismo ultranza. Una democracia debe ser mucho más que hecho. Debe ser la historia viviente de una nación. Alejandro levanta la mano, pero tengo segundos nada más para escucharte. Solo para decir que estamos derivando demasiado fuera del tema. De acuerdo. Y vamos a hablar del Partido Comunista de Uruguay, el homenaje por los 100 años. No íbamos a hablar estrictamente del Partido Comunista de Uruguay, pero sí estoy de acuerdo contigo en que se nos fue por varias ramas esto. Bueno, y no, digo porque acerca de todo lo que dijeron los amigos que integran esta tertulia y los oyentes seguramente en los mensajes, bueno, se podría agregar muchísimas cosas más, sí. Pero creo que nos estamos yendo demasiado lejos del tema central que se proponía. Para quienes quieran volver sobre estas cuestiones, está la recomendación, por ejemplo, para que escuchen la entrevista con Gabriel Mazarovich, integrante de las tertulias, que hicimos hace unos días a propósito de qué es ser comunista en el Uruguay de hoy, y también para que busquen en nuestro sitio web y en YouTube ese intercambio que hicimos fuera del aire con Socios 3.0, en el que participaron Pablo Carrasco y Gabriel Mazarovich, con posiciones políticas bien distintas, que de algún modo explicaron cómo se toleran mutuamente, y que quedó corto también, y finalizó con la posibilidad de armar en algún momento más adelante un debate largo entre ellos dos, que creo que puede estar muy jugoso.